Bueno, ya jóvenes, vamos a continuar con el análisis de sistemas abiertos reactivos. En la clase anterior habíamos establecido esta ecuación de balance de energía donde todos los parámetros deben tener unidades de energía por unidad de masa o de moles, perdón, de combustible. Habíamos definido la entalpía de los reactivos con dos posibilidades. Una, en el caso en que los reactivos entran separados, por eso definimos temperatura y presión del combustible y temperatura y presión del aire. O en el caso en que el combustible y el aire entren mezclados de tal manera que todos los participantes de la reacción están a la misma temperatura y presión. Ya hemos explicado el por qué es tan sencillo como establecer acá los valores de los coeficientes que acompañan tanto al oxígeno como al nitrógeno del aire en la ecuación de balance de la reacción. Esto tiene que ver con los conceptos del módulo 4 en el que veíamos cómo evaluar propiedades de mezcla. Algo similar podemos decir de los productos, de tal manera que la entalpía de los productos también puede ser evaluada a partir de la entalpía de cada uno de los productos a la temperatura de los productos multiplicado por el coeficiente que acompaña a cada uno de esos productos en la ecuación de balance de la reacción. Habíamos indicado que, por ejemplo, para que haya oxígeno en los productos en una reacción completa, debemos tener exceso de aire. ¿Qué limitaciones tiene esta ecuación para evaluar la entalpía de los productos o esta entalpía de los productos? Debemos ser cuidadosos al decidir si el agua forma parte de la mezcla de gases ideales o está condensada. Si el agua está condensada, lo más probable es que una fracción del agua salga como líquido y otra fracción como parte de la mezcla. Por eso acá nos preguntan, ¿será posible que haya condensación de vapor en los productos de la combustión? Y la respuesta es que sí es posible. Veamos esta reacción hipotética, un combustible CnHm que al mezclarse con aire produce agua, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Cómo podemos decidir o evaluar si hay o no hay condensación de agua? Vamos a recordar conceptos del módulo anterior, cuando veíamos mezclas de aire y vapor en el módulo anterior. Teníamos que evaluar una temperatura de punto de rocío. Y la temperatura de punto de rocío era igual a la temperatura de saturación a la presión parcial del vapor. En el caso de las mezclas que constituyen los productos, también podemos evaluar una presión parcial para el agua. Estos productos se comportan como mezclas de gases ideales, por lo tanto podemos evaluar si se comportan como una mezcla de gases ideales. La presión parcial del agua va a ser igual a la presión de los productos multiplicado por la fracción molar del agua. Por eso acá nos preguntan cuál es la fracción molar del vapor de agua en los productos de la combustión. Para esta reacción, la fracción molar del agua es igual a B dividido entre B más C más D más E.
Por lo tanto, la presión parcial del agua es igual a B dividido entre B más C más D más E por la presión de los productos. Una vez tenemos la presión parcial, podemos definir un equivalente a una temperatura de punto de rocío para esos productos. Luego debemos comparar entonces la temperatura de los productos es mayor, menor o igual a la temperatura de saturación en la presión parcial del agua. Si la temperatura de los productos es mayor a esa temperatura de saturación, el agua se mantiene como parte de la mezcla de gases. Si la temperatura es menor, entonces una parte del agua saldrá como agua líquida. Y eso implica que una parte sale como líquido y otra parte forma pues una componente de la mezcla de gases ideales o de los productos en forma de gases ideales. ¿Cómo podemos definir cuánto sale como líquido y cuánto sale como vapor? Vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. ¿Cómo se determina B líquido y B de vapor? Si conocemos B y el resto de los componentes de los productos. Y obviamente conocemos B, conocemos la temperatura de los productos, la presión de los productos, C, D y E. Así que todo esto es conocido. Como determinamos la fracción de agua que sale como líquido y la fracción que sale como vapor, eso es lo que queremos discutir en el foro. Que nuevamente, para decidir si hay o no hay condensación, antes de preocuparnos por cuánto sale como líquido y cuánto sale como vapor, primero tenemos que haber decidido que la temperatura de los productos es menor que la temperatura de saturación a la presión parcial de los productos, asumiendo que el agua forma parte de la mezcla de productos. Vamos a ver un ejemplo. Gas etano C2H6 es quemado en un proceso estable con 30% de exceso de aire. Ambos gases entran separados a 25 grados Celsius y una atmósfera. Los productos de la combustión salen como una mezcla de gases a 700 Kelvin y una atmósfera. Determina el calor transferido en kilojoule por kilomol de combustible. Así que en realidad lo que nos pide el problema es Q punto de salida dividido entre N punto de combustible. Esta es la incógnita. Datos nos dan la temperatura de entrada y presión de entrada del combustible, nos dan la temperatura de entrada y presión de entrada del aire. Nos dicen que vamos a usar 30% de exceso y que los productos salen a 700 Kelvin y la presión de los productos debe ser también una atmósfera. Pues como hemos indicado, esto se comporta como una cámara de mezcla. Vamos a suponer proceso estacionario, los productos de la combustión se comportan como una mezcla de gases ideales, combustión completa. Bien. ¿Cómo resolvemos esta ecuación o cómo resolvemos esta incógnita? Debemos observar que lo que nos pide el problema es Q punto entre N punto, así que
nuestra selección de ecuación básica debe conducirnos a la ecuación de balance de energía. En condiciones estacionarias, flujo de moles de combustible por la entalpía del combustible, más el flujo de moles de aire por la entalpía del aire, menos flujo de moles, acá vamos a despreciar cambios de energía cinética y cambios de energía potencial. No hay dispositivo de potencia. Así que Q de salida entre el flujo de moles de combustible es igual a la entalpía específica del combustible más el flujo de moles de aire entre el flujo de moles de combustible por la entalpía del aire menos el flujo de moles de productos entre el flujo de moles de combustible por la entalpía de los productos. Decíamos que estas entalpías de productos y de aire podía ser evaluada en función de las entalpías individuales de cada uno de los componentes del aire y de los productos, de tal manera que el Q de salida entre el flujo de moles de combustible es igual a la entalpía específica del combustible más A por la entalpía del aire más 3.76 veces A por la entalpía del nitrógeno menos los productos agua, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿A qué conclusión llegamos con esta última ecuación? Necesitamos evaluar HF y esto hay que evaluarlo a la temperatura del combustible, es un gas, la entalpía del oxígeno y la entalpía del nitrógeno que forman parte del aire, hay que evaluarlo a la temperatura del aire. Y la entalpía de los productos hay que evaluarla a la temperatura de los productos. Tenemos tanto la temperatura del aire como la temperatura del combustible como la temperatura de los productos. No debemos tener problemas para evaluar estas entalpías siempre y cuando los productos se comporten como una mezcla de gases ideales. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta determinar los coeficientes A, B, C, D y E. ¿Y qué debemos hacer para definir esos coeficientes? Debemos recurrir a la ecuación de balance. Sabemos que hay 30% de exceso de aire, pero ese exceso de aire siempre debe ser medido con respecto a la cantidad de aire teórico o a la cantidad de oxígeno teórico, por lo tanto debemos balancear la ecuación estequiométrica. Y para un combustible CnHm, esta es la ecuación de balance estequiométrico. M6N2, por lo tanto la teórica es así que esto es la teórica, la real es igual a 1 más el exceso multiplicado por la teórica. Y eso
nos da una A real de 4.55. De tal manera que la ecuación ya la tenemos, es 4.55. Esta es la ecuación balanceadora. ¿De dónde salió este 1.05? En los reactivos estamos suministrando 4.55 de O2, pero según la reacción teórica solo necesitamos 3.5 de O2. Por lo tanto, esto menos esto nos proporciona la cantidad de oxígeno que debe haber en los productos. Así que ya tenemos A, tenemos B, C, D y E. Podemos regresar a la ecuación de balance de energía. Repito, acá tenemos A, B, C, D y E. Y observamos que el exceso de oxígeno no modifica en primera instancia estos coeficientes. Así que vamos a pasar a la ecuación a regresar a la ecuación de balance de energía. Esta es la ecuación, esto es lo que llamábamos H del combustible. Esto es A por la H del oxígeno, 3.76 por A por la H del nitrógeno. Y este es B, C, D y E multiplicado por las entalpías de los componentes de la mezcla de los productos. Ahora la pregunta o la duda que planteábamos es: ¿se comportarán estos productos como una mezcla de gases ideales? ¿Será que podrá el agua salir condensada? Y la respuesta a esta última pregunta de si el agua podrá salir condensada es no. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para verificar eso? Deberíamos buscar una presión parcial para el agua, buscar la temperatura de saturación. Así que deberíamos buscar una presión parcial del agua. Después buscar la temperatura de saturación a esa presión parcial del agua. Y después que tenemos esa temperatura de saturación, la debemos comparar con esta temperatura. Y en este caso, no es necesario cumplir con todas esas formalidades para decidir que el agua no puede salir condensada. Porque no es necesario ir a través detalladamente de cada uno de estos pasos. Veamos cuál es la presión. La presión de los productos es una atmósfera. ¿Esto qué significa? Que la presión del agua es menor a una atmósfera. Y la temperatura que denominamos de punto de rocío debe ser menor a la temperatura de saturación
a una atmósfera. ¿Cuál es la temperatura de saturación del agua a una atmósfera? 100 grados Celsius. Esto es 373 Kelvin. Pero la temperatura de punto de rocío o la temperatura de saturación a la presión parcial del agua debe ser menos que 373 Kelvin. Y la temperatura de nuestros productos es 700, así que es imposible que el agua salga condensada. Así que la respuesta a esta pregunta es que los productos se comportan como una mezcla de gases ideales. ¿Qué nos queda? Evaluar cada una de estas entalpías. ¿Cómo evaluamos las entalpías? Necesitamos entalpías de formación y necesitamos entalpías obtenidas de tablas de gases ideales. ¿Cuál es la temperatura de referencia para las entalpías de formación? Decíamos que en la tabla A26 podríamos encontrar estas entalpías de formación a 25 grados Celsius y una atmósfera. Afortunadamente, tanto el combustible, o afortunadamente el combustible entra a esa temperatura. ¿Y por qué digo que afortunadamente? Pues si esta temperatura iguala a esta temperatura, estos dos se cancelan y la entalpía se reduce a la entalpía de formación. Eso va a ocurrir para el combustible y para el aire. Ahora, si el combustible, si la temperatura del combustible es diferente a la temperatura de referencia, este término no va a ser igual a cero. Por lo tanto, necesitaríamos una tabla de combustible para poder, o de propiedades de combustible para poder evaluar esta diferencia de entalpías. Acá tenemos reactivos y productos. Aquí está la temperatura para el combustible. De la tabla 26 obtenemos su entalpía de formación. Decíamos que afortunadamente estas dos entalpías son las mismas, pues están a la misma temperatura. No tenemos una tabla para evaluar esas entalpías. Repito, si esta temperatura fuese diferente a esta temperatura, acá tendríamos dos valores diferentes que no nos permitirían evaluar la entalpía del combustible, a menos que el profesor proporcione una tabla adicional o un dato adicional. Para el oxígeno y el nitrógeno, las entalpías de formación son cero y estas entalpías son obtenidas de las tablas del libro de Sanger. Si hubiéramos utilizado las tablas proporcionadas en la plataforma, ambos serían cero aquí. Sin embargo, al igual que el combustible, esto menos esto se va a cancelar y la entalpía de los componentes del aire se va a reducir a la entalpía de formación, que son cero. Así que la entalpía de los reactivos, o lo que llamamos entalpía de los reactivos, se reduce a la entalpía de formación del combustible para este caso en el que tanto el combustible como el aire entran a la temperatura de referencia. Para los productos, la temperatura es 700 Kelvin, por lo tanto debemos buscar no solo la entalpía de formación de cada uno de los productos, también debemos buscar, esta es la entalpía de cada uno de los productos evaluado a 700 Kelvin. Y esta es la entalpía de cada uno de los productos evaluado a 298 Kelvin. Así que acá en la última columna representa la evaluación de esta entalpía. Y ya tenemos entonces la entalpía de cada reactivo y la entalpía de cada producto. Ahora podemos sustituirla en la ecuación de balance de energía y multiplicarla por cada uno de sus coeficientes. Y al evaluar
obtenemos que la razón de transferencia de calor de salida por unidad de flujo de moles de combustible es 1.132.410 kilojoules por kilomol de combustible. Esta es la energía por unidad de flujo de moles de combustible que sería liberada en este proceso. Con este ejemplo vamos a concluir esta clase. Con este ejemplo hemos ilustrado el uso o la evaluación de la primera ley de la termodinámica en sistemas reactivos abiertos. En la próxima clase vamos a mantenernos en el mismo principio de la termodinámica, es decir, en la primera ley, pero aplicado a sistemas cerrados. Así que hasta la próxima, jóvenes.